En esta oportunidad vamos a exponer sobre la transformada de Laplace aplicada en la suspensión automotriz. Bueno, la transformada de Laplace es una herramienta matemática muy importante y su nombre proviene del famoso matemático francés Pierre de Simon Laplace, que se puede ver en la imagen izquierda. Bueno, Laplace concluyó los estudios que previamente Euler lo había realizado. Este estudio trataba de que cómo las integrales podían formar parte de la solución de las ecuaciones diferenciales. Bueno, más centrándonos en el tema sobre qué es la suspensión automotriz. Bueno, la suspensión automotriz es un conjunto de componentes que conectan las ruedas con el chasis del vehículo. De esta forma permiten un movimiento relativo entre ambos, como se puede ver en la imagen, ¿no? Así está constituido el sistema de suspensión en el vehículo. En la siguiente imagen tenemos las ballestas, en este caso los componentes de la suspensión. Iniciamos con las ballestas, que están constituidas por un conjunto de hojas o láminas de acero, unidas por unas abrazaderas que permiten el deslizamiento cuando éstas se deforman por el peso ejercido por el vehículo. Las muelles helicoidales, como se puede ver en las imágenes ahí, son mecanismos que se utilizan para conseguir una elasticidad blanda debido al gran recorrido del resorte, sin hacer ocupar espacio ni sumar peso al vehículo. El silent block y cojinetes elásticos, como se ve en la imagen, son o están fabricados de materiales flexibles y antivibratorios. De esa forma amortiguan las reacciones en los apoyos de la suspensión. La base de torsión, como apreciamos en las dos imágenes, esta base está basada en un principio de funcionamiento, que si una vasilla de acero elástico sujeta por uno de sus extremos, se aplica por el otro un esfuerzo de torsión y así esta vasilla tiende a retorcerse. Las rótulas, como se aprecia, constituyen un elemento de unión y fijación de la suspensión y la dirección, que permite su pivotamiento, y giro, manteniendo la geometría de las ruedas. Las bases estabilizadoras, una forma más fácil de explicarles dando un ejemplo. Este ejemplo es muy claro, ¿no? Es cuando un vehículo toma una curva por la acción de la fuerza centrífuga, se carga el peso del vehículo sobre las ruedas exteriores, con lo cual la carrocería tiende a inclinarse hacia el lado ocasionando peligro de vuelco. Como se ve en la imagen, bueno, estas bases estabilizadoras nos sirven para poder estabilizar en esos casos el vehículo para que no tenga un vuelco de campana. La mangueta y buje. La mangueta de la suspensión es una pieza fabricada de acero o aleaciones que une el buje de la rueda a los elementos de la suspensión. Los trapecios o brazos de suspensión, como se ven en la imagen, ¿no? También son conocidos como tijerales. Son brazos articulados fabricados en fundición o en chapa de acero embutida, ¿no?, que soportan al vehículo a través de la suspensión. Los amortiguadores, como se puede ver, hay distintos tipos que diferentes marcas de vehículos utilizan de acuerdo a sus requerimientos y uso. Estos son elementos encargados de absorber las vibraciones de los elementos elásticos, convirtiendo
el calor de la energía generada por las oscilaciones que produce. Bueno, siguiendo con la explicación, en esta parte yo les voy a explicar cómo podemos en sí relacionar la transformada de Laplace con los precios del automóvil, ya que mi compañero anteriormente les explicó en sí el concepto de la suspensión del automóvil. En esta parte yo les voy a explicar en sí cómo podemos relacionar esas dos partes, las transformadas y la suspensión del automóvil. Primeramente, ¿por qué las transformadas de Laplace? ¿Por qué usar estas transformadas? ¿Por qué complicarnos, digamos? Se oye un poco muy técnica esa palabra, muy difícil, pero en sí es para que nos ayude en sí, ya que en el estudio de los procesos es necesario considerar modelos dinámicos, es decir, modelos de comportamiento variable respecto al tiempo. Esto trae como consecuencia el uso de ecuaciones diferenciales respecto al tiempo para representar matemáticamente el comportamiento de un proceso. El problema es que las ecuaciones diferenciales que representan el comportamiento dinámico son muy complejas, es muy difícil de analizar y de resolver. De ahí donde entran en juego estas transformadas de Laplace que nos hacen la vida más fácil, nos permiten resolver ecuaciones diferenciales lineales mediante las transformadas de Laplace para que ésta se convierta en una ecuación común y corriente, una ecuación algebraica, con la cual se facilita en sí su estudio. Como aquí podemos ver, tenemos la representación del comportamiento dinámico de un sistema masas de soporte amortiguador y también obtendremos su respectiva función de transferencia, que ya posteriormente los voy a explicar. De aquí comienza todo. En sí, el sistema mecánico que consideramos está conformado por una masa, la cual se mueve libremente por una superficie. También el sistema está constituido por un resorte que tiene su coeficiente K. También está constituido por un amortiguador con su coeficiente B. El sistema posee una fuerza externa U, la cual está representada por una U en esta parte, con una flecha, en un sentido, que se aplica directamente a la masa. El desplazamiento de la masa está indicado por X. Este es el desplazamiento. Esta es la constante que nos va a dar distintas variables. Y se mide a partir de cuando este sistema está en reposo y además no existe entrada o excitación externa para poder hacer el modelo matemático. Este desplazamiento será nuestra variable de salida, es decir, la variable que podemos medir. Esta variable es la que podemos medir para poder, digamos, implementarlo en un sistema que posterior les voy a explicar. Bueno, para poder hacer el análisis matemático de este modelo, vamos a tomar como referencia que la sumatoria de fuerzas es igual a cero, en donde nos dice que, eh, que en sí tenemos una fuerza externa aquí que va en un sentido positivo, pero tenemos en la oposición la fuerza del resorte, no, la fuerza de la masa, la fuerza del resorte y la fuerza del amortiguador y la fuerza del resorte, las cuales se oponen. Aquí también tenemos, se preguntarán por qué x está a la segunda derivada o x a la primera derivada, ya que esto nos dice o nos trata de decir que x a la segunda derivada en sí va a ser la aceleración que tiene la masa para poder sacar la fuerza. Sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces usamos esa ley que en sí es la segunda ley de Newton, que está en oposición a la fuerza U, la fuerza que está sometida. También está en oposición la fuerza del amortiguador, que tiene su coeficiente del amortiguador por la velocidad, menos la fuerza del resorte, que sí está representado por la ley de Hooke, que nos dice que es el coeficiente del resorte por X.
y todo está igualado a cero. Entonces ya tenemos esta expresión, pero ¿cómo podemos resolverla? En aquí es donde entran las transformadas de Laplace. Pero antes, para poder hacer esto, tenemos que usar un teorema de la diferenciación de A, en donde nos hace la vida más fácil para poder resolver en sí la transformada de Laplace de la primera derivada o la segunda derivada, en donde nos dice la segunda, en la tercera imagen, que la segunda derivada de x es igual a esta expresión, en donde nos dice que en una primera instancia nos dice que estas representaciones de modelo matemático está en base a condiciones iniciales, en sí a cero. Entonces x, la primera derivada de x va a ser cero, entonces se tacha. La x de 0 también va a ser 0. X de 0, ya que hemos dicho que está en condiciones iniciales, va a ser igualmente 0. Entonces es aquí donde aplicamos la transformada de Laplace, en donde tenemos toda esta expresión, ya que les había mencionado que estaba en condiciones iniciales, que x de 0 va a ser 0 y x a la primera derivada de 0 es igual a 0. Entonces tenemos toda expresión, pero si vemos bien, tenemos una expresión aquí que se repite en estas tres partes, donde en sí es la x en función a la s. Entonces lo que hacemos es una factorización de esa x en función a la s, donde tenemos esta expresión. Pero, ¿qué nos dice? Que tenemos que tener una ecuación en sí algebraica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todo este término lo vamos a pasar, ya que está aquí multiplicando, se pasa a dividir. Y este término, como está en sí dividiendo, está para dividir, se pasa al otro término hacia abajo, para dividir. Entonces vamos a tener la expresión de transferencia, en sí, la función de transferencia, en donde está en función de la salida como de la entrada. En sí, esta es la función en donde nos dice que el cambio en la salida del proceso va en relación también al cambio de la entrada del proceso. O también se puede decir que es la respuesta del proceso en función a la función forzante. Aquí tenemos ya el diagrama de bloques en donde tenemos nuestra entrada del proceso, la función forzante o un estímulo, donde va a tener el proceso y va a tener su salida, la respuesta del estímulo, en donde nos dice que va a tener en sí, ya metiendo a los varios software que existen para las transformadas de Laplace como ser MATLAB, en sí nos tendría que salir estas gráficas, que en sí nos dice que la función de la transferencia es un modelo matemático que a través del cociente relaciona la respuesta de un sistema modelado a una señal de entrada o excitación también modelada. Entonces, resumiendo este enunciado, tenemos que la función de transferencia es esta, ya que aquí tenemos, digamos, cuando va a entrar un bache, va a tener una pequeña gráfica, pero en función que se va desplazando el auto, va a tener diferentes irregularidades en el camino, por eso la gráfica. En sí, eso sería todo, ingeniero.